Hola, bienvenido. Te saluda José Correa y hoy estamos leyendo el capítulo 9 de los 5 lenguajes de amor para adolescentes o jóvenes. Te saluda José Correa y vamos a comenzar, no sin antes decirte que te puedas suscribir, que le des like y que puedas comentar. Tenemos una meta y es llegar a 1 millón de suscriptores. Empezamos. El enojo y los jóvenes. Los jóvenes se enojan con los padres y los padres se enojan con los jóvenes. No creo que esta sea una sorpresa para nadie. Un papá una vez me dijo, nunca experimenté un enojo intenso hasta que me casé y nunca experimenté tu enojo súper intenso hasta que tuve adolescentes. Verán, muchos de nosotros podemos relacionarnos. ¿Cómo entonces podemos responder amorosamente a nuestro adolescente enojado? ¿Cómo podemos ayudarlo a lidiar con el enojo de manera positiva? Y, de igual importancia, ¿cómo podemos controlar nuestro propio enojo? Subtítulo: Yo, mi adolescente y el enojo. Es probable que no logremos enseñarles a nuestros jóvenes lo que no han aprendido de nosotros mismos. Aunque quizá experimentemos el enojo en todas las esferas de la vida, algunos de los más intensos los sentimos hacia miembros de nuestra familia, y los hijos adolescentes en particular. Punto número 1. ¿Por qué nos enojan los jóvenes? ¿Por qué a menudo experimentamos más enojo hacia nuestros jóvenes o adolescentes que hacia nuestros hijos más pequeños? Esto se debe sobre todo a los cambios que tienen lugar en el interior del joven, los cuales ya analizamos en capítulos anteriores. El adolescente tiene una mayor capacidad de razonar y pensar de manera crítica acerca de asuntos que le permiten cuestionar nuestro criterio, de una manera que no hizo cuando era niño. A este crecimiento intelectual lo acompaña el empuje hacia una independencia e identidad propia, que no solo pueden conducir al joven a cuestionar nuestra opinión, sino también a optar por la desobediencia. No solo piensa por sí mismo, ahora decide por sí mismo. Esto a menudo pone al joven en conflicto con sus padres y estimula su enojo, cosa que nunca pasó cuando era pequeño. El padre ve el comportamiento de su hijo como desafiante, rebelde o irresponsable. El padre razona lo siguiente: esto no es bueno para mi hijo o para mi hija, va a arruinar su vida. Este es un patrón de conducta que no puedo permitir que continúe. El enojo motiva a los padres a proceder. Lo lamentable es que si los padres no se dan cuenta que están tratando ahora con un joven en lugar de un niño, su manera de actuar empeoraría la situación. Punto 2. ¿Por qué nosotros debemos cambiar primero? Cuando el joven no cumple de buena gana la petición de alguno de los padres de que cambie su forma de actuar, a menudo el padre recurre a darle órdenes más severas. Hazlo, o si no, ya verás. Por ejemplo, le dice eso en voz alta. Dado que no quiere ser un niño, el joven elige el ya verás, y la batalla entre ambos sube a otro nivel. Antes que termine la batalla, se han enfrascado en una situación, una discusión de ásperas palabras de crítica del uno al otro, como si fueran soldados enemigos que se lanzan granadas. Ambos abandonan heridos el campo de batalla sintiéndose rechazados y, por ello, faltos de amor. La situación empeoró muchísimo debido al enojo descontrolado. Las explosiones verbales y el maltrato físico por parte de los padres nunca producen resultados positivos. En mis años de consejero de matrimonios y familias, a menudo he llorado cuando los jóvenes me cuentan sobre las dolorosas palabras y el comportamiento destructivo de padres que no pueden controlar su enojo. Lo más trágico es que muchos son jóvenes adultos que recibieron maltratos en su adolescencia y ahora tratan a sus hijos de la misma manera que a sus padres, o como ellos hicieron con ellos. Nunca olvidaré a Eric, de 17 años de edad, quien me dijo en su momento: Dr. Chapman, yo pensaba que mi padre me amaba, pero ahora sé que no es así. Solo piensa en sí mismo. Si hago todo lo que quiere y de la manera que él quiere, todo está bien. Sin embargo, ¿cómo puedo madurar si no tengo el derecho a pensar y a tomar mis decisiones por mi cuenta? A veces no deseo que él se muera, o a veces sí deseo que lo haga, o morirme yo. De cualquier forma, terminaría el sufrimiento.
Los patrones de enojo descontrolado se pasan a menudo de una generación a otra. Estos patrones deben romperse. No puedo expresarte hasta qué punto me importa este problema. Como padres, debemos dominar nuestro enojo y aprender a controlarlo de una manera responsable y positiva. De otra forma, pondremos en peligro todos nuestros buenos esfuerzos para educar a nuestros hijos. El adolescente que recibió maltrato verbal o físico por un padre iracundo no recordará los actos de servicio, las palabras de afirmación, el tiempo de calidad, los regalos, ni los toques físicos que recibió durante su infancia. Todo lo que recordará será lo que recibió: palabras cortantes, condena, reprensión, gritos de los padres. Él no va a sentir amor, solo un doloroso rechazo. Si reconoces que controlas mal tu enojo, te insto a que leas con mucho cuidado este capítulo y des los difíciles pasos requeridos para traer sanidad a tu relación de padre-adolescente. Los patrones negativos de conducta del pasado pueden romperse, claro que sí. No necesitamos ser esclavos del enojo descontrolado. Si estamos dispuestos, podemos cambiar incluso patrones destructivos en acciones amorosas. Subtítulo: Rompamos nuestros patrones destructivos. Te sugeriré los siguientes pasos para romper con esos patrones de conducta y establecer patrones amorosos a fin de controlar el enojo. Punto número 1. Admite a verdad. Antes que todo, debemos admitir la verdad. No cambiaremos de dirección hasta que no admitamos que vamos por el rumbo equivocado. Admítelo ante ti, admítelo ante Dios y admite ante tus miembros de familia. Puedes decir esto: me comporté mal debido a mi enojo. Muy a menudo pierdo el control. Hago y no digo cosas que son malas. Mis palabras no fueron amables y de seguro que no son ni amorosas. Fueron destructivas e hirientes, y con la ayuda de Dios, quiero cambiar. No vaciles en traer a Dios dentro del proceso. Necesitas toda la ayuda que sea posible, todo lo que puedas creer. Escribe las palabras anteriores en una hoja de papel. Modifícalas si deseas expresarlas con tus propias palabras. Luego, léelas en voz alta y reconoce la dolorosa verdad: no he controlado bien mi enojo. Después, admítelo ante Dios y confiesa tu mal comportamiento y pide perdón. Entonces, una noche, cuando esté reunida toda la familia, diles que deseas comunicarles algo. Saca el papel y léelo. Diles que lo admitiste ante ti, ante Dios, y ahora lo estás admitiendo delante de ellos. Diles que deseas cambiar de verdad. Quizá quieras decir algo como esto: durante las próximas semanas voy a trabajar en esto. No obstante, si pierdo los estribos con algunos de ustedes y empiezo a gritar o a chillar, me van a ayudar si se ponen las manos en las orejas. Salen de la habitación y, si prefieren, dan un paseo alrededor de la manzana. Les aseguro que para cuando regresen estaré controlado y no empezaré de nuevo a decir palabras ásperas. Les pediré que me perdonen y seguiremos adelante desde allí. Puede ser que me lleve un poco de tiempo, pero con la ayuda de Dios voy a cambiar. Una vez que haces esta declaración, estás en camino hacia un cambio positivo. Punto número 2. Desarrolla una estrategia. Ahora estás listo para el segundo paso. Desarrolla una estrategia eficaz a fin de romper con patrones destructivos. Ya admitiste que lo hiciste en el pasado y no es aceptable. Así que, ¿cómo romperás con esos patrones negativos ahora? Ya has iniciado una estrategia cuando le pediste a tu esposa y a tus hijos que salieran de la habitación si comenzabas a perder el control. Cada vez que esto suceda en el futuro, te acordarás que debes confesar tu falta. Hay algo humillante en confesar una falta. El hecho en sí de la confesión te motiva a cambiar el comportamiento en el futuro. Entonces, ¿qué puedes hacer para controlar tu enojo antes que tú estalles? Algunas veces todo lo que necesitas es una pausa en la acción. Un hombre que conocí en una conferencia de matrimonios en Spokane reconoció que a menudo estallaba y le decía cosas hirientes a su esposa e hijos. Le di algunas ideas prácticas sobre cómo detener el flujo de palabras iracundas y cómo podría canalizar su enojo de una manera más positiva. 2 años más tarde, lo vi en otro seminario para matrimonios.
Esta vez en Seattle. Su mejora con el ojo era ya muy alentadora. Bueno, ¿conoce la idea de contar hasta 100 antes de decir algo? Yo he estado haciendo eso. Él me dijo eso en su momento. Él me dijo, cuando me enojo, empiezo a contar y me pongo a caminar como sugirió usted, doctor. He caminado bajo la lluvia, he caminado en la nieve, he caminado bajo el sol, contando en voz alta. Si la gente me escuchaba, es probable que pensara que estaba un poco loco. Sin embargo, lo loco era lo que hacía antes en realidad. Estaba destruyendo a mi esposa e hijos. Caminar y contar me da tiempo para tranquilizarme y darme un enfoque más positivo a mi ira. Raúl encontró esa estrategia para romper con sus patrones destructivos de abuso verbal. Así también lo hizo Brenda, quien me dijo una vez lo siguiente: Doctor, mi esposo y yo nos pusimos de acuerdo en que cuando nos enojemos el uno con el otro, nos tomemos un descanso. Y cuando los dos salgamos de la habitación, también acordamos que a las 5 horas regresemos y nos demos una oportunidad de discutir el asunto. Si nos da cólera de nuevo, establecemos por segunda vez un intervalo. Nos hemos puesto de acuerdo en que es mejor tomar un descanso que destruirnos el uno al otro con palabras. Hacerle en cambio, cuando se enoja con alguno del familiar, la otra persona me dice lo siguiente: el primer verano que hice eso, por poco ahogo a mis petunias, pero fue mejor que ahogar a mi familia con palabras iracundas. Así que lo que hago ahora, doctor, es regar las flores cuando me siento enojado. Punto número 3. Analiza tu enojo y considera las opciones. El tercer paso es analizar tu enojo y considerar las opciones. Quizás sientas ira después de contar hasta 100 o hasta 500, pero sabes que estarás lo suficientemente calmado como para hacer las preguntas acerca de tu enojo. Por ejemplo, ¿por qué estoy enojado? ¿Qué hizo mal la otra persona? ¿La estoy juzgando sin conocer todos los hechos? ¿Conozco en verdad sus motivos? ¿Se ha portado mal mi hijo adolescente o estoy muy sensible? ¿Son mis expectativas demasiado altas para el nivel de desarrollo de mi adolescente? A veces los padres se enojan con sus jóvenes solo porque se comportan como tales. Dedica algún tiempo para pensar en la situación. Entonces, ¿puedo decidir qué acción podría ser constructiva? Entre tus muchas opciones, solo 2 representan respuestas positivas a tu enojo. 1 es liberar tu enojo, soltarlo. Por ejemplo, dándote cuenta de que es tu problema, no su problema, de tu hijo o de tu hija adolescente. Quizá tu problema se deba a una mala actitud, mucho estrés, falta de sueño, mal genio o cualquier número o cualquier situación de otra razón que tú tengas en mente. Pero cualquiera sea la razón, reconoce que el enojo es tu problema y soluciónalo. Puedes decir en voz alta o para ti mismo: mi enojo revela mi egoísmo, por lo tanto decido liberar mi enojo reconociendo que está distorsionado. Ningún miembro de mi familia me ha hecho nada malo, solo estoy irritándome por el comportamiento. A veces es útil declararle también tus conclusiones a Dios, en la forma de una oración. Esta es una oración de ejemplo. Querido Dios, reconozco que mi enojo no es válido. Soy demasiado egocéntrico y muy exigente con mi familia. Perdóname por mi actitud equivocada. Libero mi enojo ante ti y te suplico que me ayudes a ser amoroso con mi familia. Amén. Tomaste la decisión consciente de liberar tu enojo y confesar a Dios lo que crees que son tus propias fallas. Por otra parte, quizá tu enojo también sea válido. Tal vez algunos de la familia te hizo algo malo o hizo algo que está mal, y tú tienes el derecho de estar enojado. Contaste hasta 500, saliste a caminar, analizaste tu enojo y sabes que este es un asunto que debe discutirse. En realidad, no puedes pasarlo por alto. ¿Por qué? Porque se cometió algo muy grave, te hirieron y se debe resolver el asunto. Entonces, la segunda respuesta positiva es referirse al problema hablando con la familia o con el familiar. Sin embargo,
Antes de que inicies una conversación con tu cónyuge, adolescente o cualquier miembro de tu familia que te haya hecho enojar demasiado, es útil pensar en cómo te vas a enfrentar a la situación. Primero, asegúrate de reconocer con sinceridad lo que está pasando con tu hijo adolescente si es que es el agraviante. Explícale que estás enojado y asegúrale que no vas a estallar. Reconoce la necesidad de procesar el asunto en cuestión. Si no es un buen momento para hablar, establece un tiempo para hacerlo. Punto número 4. Entabla una conversación con el miembro de la familia. El cuarto paso, en realidad, es entablar una conversación con el miembro de la familia. Expon el asunto ante la persona a fin de que se pueda discutir. Trata de elegir un momento en el que los dos estén solos y no delante de otros miembros familiares. Esto quizás significaría que deberías esperar horas y lugar adecuado. Si insistes, debemos hablar de esto ahora mismo, vas a sabotear una conversación antes de comenzar. Una vez que encuentres la hora y el lugar adecuado, te sugiero que digas algo así. Deseo hablar de mis sentimientos contigo porque valoro nuestra relación. Sé que tal vez no entendería o malinterpretaría la situación. Sin embargo, quiero decirte lo que vi hoy y cómo me sentí. Después me gustaría que me dijeras tu punto de vista. Quizá pasa o estoy pasando algo por alto y necesito tu ayuda para comprenderlo. Mientras presentas tus preocupaciones, sé lo más específico posible. Habla de lo que escuchaste, lo que viste, cómo lo interpretaste, cuáles son tus sentimientos y por qué estás molesto. Limita tu presentación de este único caso. No vuelvas atrás ni menciones casos similares del pasado. Hacerlo de esta manera sería abrumar a la persona con un sentido de condenación. Es probable que la persona agraviante contraataque como un acto de autodefensa y la conversación se convierta en un altercado. Casi todos podemos lidiar con un incidente, pero nos abrumamos cuando todos nuestros fracasos del pasado desfilan entre nosotros. Después de que hables de tus inquietudes sobre esta infracción en particular, dile a tu familiar lo siguiente. Creo que ya escuchaste mis preocupaciones y una vez te digo que me doy cuenta de que malinterpreté algo. Por eso te pido, por favor, que me digas tu percepción de la situación. Tal declaración le va a facilitar a la otra persona ser sincera y franca contigo. Mientras te expresa su punto de vista, evita meterte en medio de lo que él está mencionando o ella está diciendo. Si hace una declaración y tú saltas y dices, no, eso no es verdad, estás creando una batalla en vez de tratar de realizar un tratado de paz. Cuando llamas mentiroso a un miembro de la familia, estimulas fuertes sentimientos negativos dentro de una persona. En lugar de hacer eso, escucha con atención lo que dice. Utiliza preguntas que desarrollen más comprensión, tales como, ¿entonces estás diciendo que? ¿O estoy escuchando que dices esto? Trata de lograr que la otra persona te cuente más y señala tus esfuerzos en comprender sus pensamientos y sentimientos acerca del asunto. Si en verdad estás en de acuerdo o en desacuerdo con la percepción de la otra persona, está bien decir, tal parece que estamos viendo esto de manera diferente. Supongo que se deba a que somos dos personas distintas. ¿Qué podemos aprender de esto para que las cosas mejoren para nosotros dos en el futuro? Ese es un ejemplo. Es probable que tal acercamiento conduzca a una solución positiva. No obstante, si insistes en que tu punto de vista es el más adecuado y que tu familiar está totalmente equivocado, tú ganaste y él perdió, pero no se llegó a ninguna solución. La distancia entre ambos va a ser mayor que nunca. Por otra parte, si insistes en buscar una solución y aprender algo positivo de la experiencia, ambos saldrán mejor que antes. Tu enojo se procesó y los resultados son positivos. Esta es la clase de tratamiento positivo del enojo que establece un modelo para enseñarle a tu adolescente la manera de controlarlo. Subtítulo: 2 habilidades clave de la relación, el amor y el enojo. Es obvio que no podemos esperar hasta que seamos capaces de controlar nuestro propio enojo a la perfección a fin de comenzar a señalar a nuestros propios jóvenes.
La mayoría de nosotros estaría esperando muchísimo tiempo. En realidad, algunos padres no se dan cuenta de que tienen un problema con el enojo hasta que ven su propio comportamiento reflejado en sus hijos. Cuando veas que tus hijos adolescentes te gritan, te chillan enojados, la pregunta lógica es, ¿dónde aprendieron eso? Es probable que estén copiando el ejemplo de alguno de los padres. Ese pensamiento temible de que mis hijos pueden tratar de imitarme es el que motiva a muchos padres a comenzar a cambiar sus propios patrones para controlar el enojo, junto con su adolescente. Dos de las habilidades más importantes de la relación que pueden aprender un joven son cómo expresar amor y cómo procesar su enojo. Ambas están relacionadas. Si el joven se siente amado, tendrá una mejor oportunidad para aprender a controlar su enojo de manera positiva. No obstante, si el tanque de amor del joven está vacío, es casi seguro que controlará su enojo a medias. Por eso es tan importante que los padres aprendan cuál es el lenguaje primario del amor de sus jóvenes y lo hablen con regularidad. Lo lamentable es que un tanque de amor lleno no significa que el joven sabrá de forma automática cómo controlar su enojo. El control positivo del enojo es una habilidad que se debe aprender. Los padres que aman a sus hijos adolescentes están casi siempre en la mejor posición de enseñarles estas destrezas. Entonces, preguntas, ¿qué deben saber los padres a fin de tener éxito en este ámbito? Subtítulo: Comienza donde están los jóvenes. Lo primero y más fundamental, el padre debe comenzar por donde se encuentra el joven ahora mismo. En el momento en el que el hijo alcanza los años de la adolescencia, ya ha pasado métodos de respuesta al enojo. Como me dijo hace poco una madre de familia, Dr. Chapman, ¿cómo logra que un adolescente hable acerca de su enojo? Cuando mi hija de 15 años se enoja, se encierra en sí misma y si le pregunto qué pasa, se niega a contestar. No sé cómo puedo ayudarla si no me habla del asunto. Otra madre, por ejemplo, me dijo lo siguiente. Yo tengo un problema opuesto, Dr. Chapman. Cuando mi hija se enoja, todo el mundo se entera, estalla, grita y chilla, y a veces monta escenas como una niña de 2 años con rabieta. Nosotros podemos ver que estas dos madres son testigas de los dos extremos de una misma situación. La mayoría de los jóvenes se inclinan por un punto de métodos destructivos, por ejemplo, implosión o explosión. Empleo la palabra implosión para el joven silencioso, pues cuando el enojo se guarda dentro y no se procesa, devorará su espíritu interior. Recuerda que el enojo se estimula cuando el adolescente percibe que el padre o cualquier otra persona lo tratan mal. Esta sensación de maltrato, si no se trata con el padre o con la madre, a menudo conduce a sentimientos de resentimiento, soledad, aislamiento y, por último, a la depresión. La implosión puede conducir también a un comportamiento pasivo-agresivo. El joven es pasivo en su exterior. Se niega a lidiar con el enojo, pero expresa su creciente resentimiento involucrándose en comportamientos que seguro herirán a la persona que provocó su enojo, con frecuencia a uno o de los padres o a sí mismo. El comportamiento pasivo-agresivo puede involucrar la pérdida del interés en cosas que antes fueron importantes. Por ejemplo, las tareas escolares, los deportes, o podría manifestarse en el consumo de drogas o volverse sexualmente activo, todos los cuales son expresiones agresivas al enojo contra el padre. A veces después de meses de depresión, estos jóvenes, con su enojo reprimido, hacen erupción con un comportamiento violento. Por otro lado, muchos jóvenes presentan patrones explosivos de control de su enojo. Cuando el padre hace o dice algo que el joven percibe como erróneo, responde a viva voz, con palabras ásperas, a veces hasta con maldiciones que expresan su desagrado respecto a lo que hizo o dejó de hacer el padre. Algunos jóvenes también arrojan botellas, quiebran utensilios de escritura, conducen vehículos a una velocidad casi suicida, dejan caer platos como por accidente, pasan las cortadoras de césped encima de las mangueras de riego y demuestran su enojo en otras formas físicamente destructivas. Si no se cambian los patrones destructivos,
Esos serán los jóvenes que en un par de años maltratarán de manera verbal y física a cónyuges e hijos. No todos los jóvenes llegan a los extremos que describimos en los párrafos anteriores, pero casi todos se inclinan en una de esas dos direcciones, implosión o explosión. Pocos son los jóvenes que aprenden a controlar su enojo de una manera más madura y productiva. Para algunos padres, la tarea de enseñar a sus hijos un control apropiado de su enojo es una tarea terrible. El primer paso es reconocer los actuales patrones que existen en tus adolescentes. No es probable que los lleves hacia patrones del control maduro del enojo hasta que no identifiques primero dónde están. Por lo tanto, les sugiero a los padres que observen a sus adolescentes cuando estén enojados y que mantengan un registro de cómo procesan su enojo hacia ustedes o hacia los demás. 2 meses de observación te mostrarán dónde está tu adolescente en el desarrollo de habilidades positivas para controlar su enojo. Este es el primer paso para convertirte en un agente de cambios positivos para el adolescente. Veamos ahora otros 3 pasos que contribuirán a lo que los padres ayuden a sus adolescentes para que aprendan a controlar bien su enojo. Subtítulo 2. La dura tarea de escuchar. Una vez Tomás se me acercó después que di una conferencia sobre el enojo. Noté las lágrimas en sus ojos mientras hablaba. Yo fallé, dijo él. Esta noche me di cuenta por primera vez que por mi culpa mi hija se apartó de mí en silencio. Antes, cuando se enojaba conmigo, le decía lo tonta que era, le decía que necesitaba madurar, que no debía ser tan sensible. Ahora me doy cuenta que yo la aparté de mí, doctor. En los últimos 6 meses casi no he hablado conmigo. Nosotros, ¿cómo ayudamos a nuestros jóvenes cuando tienen una implosión de enojo y se alejan por completo y no desean ya comunicarse con nosotros? Una vez que reconocemos cómo nuestros hijos lidian con su enojo, podemos ayudarlos. El siguiente paso para ayudarlos es a aprender habilidades saludables en el manejo del enojo y hacer la dura tarea de escuchar. Te puedo asegurar que esto no será fácil. En breve vamos a abordar la cuestión de los jóvenes implosivos, los que se alejan, de alguna manera. Así que ese es el mayor desafío. Sin embargo, empecemos con escuchar al adolescente explosivo. Y con este tengo mayor experiencia personal como padre. Nuestro hijo, claro que sí, como Dr. Chapman, nuestro hijo era explosivo. Punto 1. ¿Cómo escuchas palabras violentas y explosivas? Para todos los que me conocen, soy el Dr. Chapman. Y sí, soy un consejero matrimonial y familiar. Me prepararon para escuchar, pero les aseguro que no es una tarea nada sencilla, no es una tarea nada fácil. Y sobre todo escuchar iracundas expresiones provenientes de la boca de mi hijo adolescente. No obstante, yo estaba convencido de que la única forma de influir de manera positiva en mi iracundo hijo era escuchando sus preocupaciones sin importar la aspereza con que se pronunciaran. El poema que se encuentra al final de este capítulo, escrito por mi hijo muchos años después, me confirmó que escuchar no fue en vano. ¿Por qué es tan importante escuchar las expresiones de enojo de los adolescentes u jóvenes? Porque el enojo no se procesa a menos que se aborden las preocupaciones que lo provocaron. La siguiente pregunta es, ¿por qué se enoja el adolescente? Por las mismas razones que nos enfadamos los adultos. Por ejemplo, puede pasar de que sucedió algo que percibió como injusto, tonto e inhumano. De acuerdo, quizá la percepción del joven también puede estar distorsionada, pero a sus ojos se cometió un error. Por lo tanto, cuando un adolescente enojado esté expresando de forma verbal ese enojo, incluso si el adolescente está gritando, los padres deben estar agradecidos. Esto se debe a que si escuchan, hay una buena probabilidad de que aprendan lo que está pasando en la mente y el espíritu del joven. El padre debe descubrir por qué el adolescente está enojado. ¿Qué mal ocurrió en los ojos del joven? Si el padre no descubre esta importante información y resuelve el asunto con el joven, el enojo de éste se acumulará en su interior
y las explosivas palabras que habrán pronunciado en vano. Por otra parte, si el padre escucha las preocupaciones del joven y va a la raíz del problema, puede obtener una respuesta inteligente. La pérdida de nuestra calma. La dificultad es que casi todos nosotros como padres de hijos, adolescentes, respondemos siempre de forma negativa a las palabras explosivas de nuestros hijos antes de escuchar sus preocupaciones. Nos enojamos por la manera en que nos hablan y a menudo perdemos la calma. Al hacerlo, el padre detiene el flujo de la comunicación y elimina la posibilidad de descubrir la causa del enojo del adolescente. La casa quedará en silencio, pero el enojo hierve tanto dentro del padre como el adolescente. El enojo no desaparece hasta que se procese más adelante. El padre sabio se concentrará en lo que dice el joven, no en la forma en que lo dice. Si te grita, es que trata de decirte algo. El padre sabio cambiará a la posición de escuchar. Yo te sugiero que busques un papel y lápiz y comiences a registrar lo que escuchas al decir al adolescente. Esto también te va a ayudar a dirigir la atención al mensaje que te envía, en lugar de cómo te sientes con lo que él está diciendo o hablando. Este no es el momento para pelear. Este es el momento para escuchar. La negociación o la pelea quizá vengan después, pero por ahora, acopiamos la información que nos sea necesaria a fin de lograr un futuro y un buen tratado de paz con nuestros adolescentes. La segunda ronda para escuchar. Cuando el joven termina su explosión inicial de iracundas palabras, dile lo que crees que escuchaste y permítele que lo aclare. Tú puedes decir, lo que creo que estás diciendo es que estás enojado porque yo... o si no, ¿es por eso lo que estás diciendo eso? Tal declaración le indica al joven que has estado escuchando y que deseas escucharlo más. El joven siempre te complacerá y te dará más información. Tal vez sea con la misma intensidad o quizá esta vez reduzca algo, pero te seguirá diciendo el motivo de su enojo. Tú, sigue escribiendo lo que estás escuchando. Resiste la tentación de defenderte. Recuerda que estás en la segunda ronda para escuchar. Cuando el joven se calme, repite de nuevo lo que consideras que estás diciendo y dale otra oportunidad a fin de darle o asegurarte de que estás recibiendo el mensaje completo. Después de la tercera ronda de escucharlo, el joven sentirá que tú has tomado en serio su comunicación. Ahora ya estás listo para el tercer paso. ¿A qué llegamos después de hablar sobre cómo interactuar con tu adolescente silencioso? ¿Cómo lidias con el adolescente silencioso? De alguna manera, el joven silencioso es aún más difícil de ayudar. Su negativa a expresar las cosas que le preocupan o los asuntos que estimulan su enojo deja al padre sin fuerzas. Es decir, el padre no puede responder a lo que está sucediendo dentro de la mente del joven hasta que no descubra sus pensamientos y sentimientos. En algunos casos, esto es precisamente porque el joven utiliza el tratamiento silencioso. El silencio y el poder. Cuando el padre controla demasiado la vida del joven, tomando en su lugar todas las decisiones, el adolescente se sentirá impotente. Es incapaz de desarrollar su independencia e identidad propia, y cree que el silencio es la única manera de ganar ventaja. Con su silencio tiene el control, a menos por el momento. Cuando el padre se alarma y lamenta porque el adolescente no habla, y cuando el padre estalla en palabras y dice en voz alta, «No puedo ayudarte si no me dices lo que está mal», el joven está ganando la batalla, porque está fuera de su control. Los padres de jóvenes silenciosos necesitan hacerse estas duras preguntas. ¿Estoy controlando demasiado a mi hijo? ¿Le estoy dando lo suficiente o la suficiente libertad como para que piense y tome decisiones por su cuenta? ¿Le permito que sea un adolescente o lo trato como a un niño? Para el padre que es demasiado controlador, el método o el mejor método es comunicar el siguiente mensaje. Hijo, hija, sé que a veces me inmiscuyo demasiado en tu vida. Sé que ahora eres un adolescente y no deseas decirme todos tus pensamientos y sentimientos. Y eso está bien. Sin embargo, cuando quieras hablar de algo, deseo que sepas que estoy a tu disposición.
Estoy dispuesto a escuchar cuando quieras hablar. Luego dale una muestra de amor al joven usando su lenguaje primario de amor. Tal declaración acompañada por la expresión de amor crea una atmósfera en la que el joven percibe un sentimiento de reconocimiento. Si el padre mantiene esa posición, casi puedo garantizar que el adolescente comenzará a sincerarse cuando esté enojado con el padre. Otra razón del por qué algunos adolescentes escogen el silencio cuando están enojados es porque han aprendido por experiencia que cuando le explican el motivo de su enojo al padre, este va a explotar. Estos adolescentes, cansados de anteriores explosiones, optan por guardar silencio en lugar de enfrentar la diatriba de las palabras condenatorias del padre. Se han sentido ellos avergonzados, humillados e incluso condenados por palabras del padre, y no desean dar de nuevo este paso. El método más fácil es cerrar la boca. Los padres de tales jóvenes no serán nunca capaces de sacarle palabras a sus hijos. En su lugar, los padres deberán confesar sus propios errores del pasado. Echar abajo el muro de comportamiento negativo es el primer paso para crear una atmósfera donde el joven hable de nuevo con su enojo o sobre su enojo. El momento para confesar. Esto es lo que a Tomás decidió hacer después de admitirme que él falló. Él me contó su plan: voy a regresar esta noche a casa y le confesaré mi error a mi hija, mis errores, quizá me dé otra oportunidad. Él me pidió ayuda para hacer una confesión a fin de que sus emociones no lo guiaran por completo. He aquí, hicimos esta declaración juntos. Algo como esto podría ayudar a cualquier padre que está tratando de terminar con el tratamiento silencioso y se encuentra dispuesto a confesar su propia responsabilidad. Su hija de Tomás se llama Teresa, y él dice lo siguiente: Teresa, ¿tendrías algunos minutos para contarte algo que en verdad es importante para mí? Si no es el momento oportuno, estoy dispuesto a esperar. Una vez que Teresa le da permiso, Tomás continuaría con lo siguiente: la otra noche fui a una reunión donde el orador habló del enojo y me di cuenta de que estuve perjudicándote en el pasado. Cuando tú venías a mí con tus preocupaciones, a menudo era yo el insensible y te interrumpía. Recuerdo sobre todo las veces que te dije que eras tonta y que tenías que madurar y no ser tan sensible. Ahora me doy cuenta que esto fue muy inmaduro de mi parte. Tú eras la madura cuando me contabas tus problemas y yo lamento la forma en que te hice sentir. Añadimos a esto: deseo que sepas que cuando en el futuro estás enojada conmigo, quiero escucharte. Trataré de escuchar tus preocupaciones y responder de una manera positiva. Sé que a veces te has molestado conmigo y estoy seguro que esto sucederá también en el futuro. Si me dices por qué por qué te sientes molesta, haré lo posible por escucharte. Quiero tratar de respetar tus sentimientos y lidiaremos juntos con el asunto. ¿Estás de acuerdo? Yo le dije a Tomás que quizás su hija no tendría ninguna respuesta verbal a su discurso, pero lo animé a que no la presionara para que hablara en ese momento. Además, le pedí que le diera una respuesta o una muestra de amor usando su lenguaje de amor primario de ella. El paso que dio Tomás esa noche con su hija fue el primero para restaurar la posibilidad de que ella le expresara su enojo. Cuando los jóvenes se dan cuenta de que es seguro hablarles a sus padres del enojo, lo harán. Sin embargo, cuando se sientan amenazados, intimidados, humillados, avergonzados o maltratados, muchos elegirán la ruta del alejamiento silencioso. El objetivo del padre del adolescente silencioso es crear una atmósfera emocional donde el joven se sienta libre para hablar de su enojo. Cuando el adolescente silencioso comience a hablar de nuevo, el padre debe hacer ahora la dura tarea de escuchar que analizamos con anterioridad. Subtítulo: afirma que sus sentimientos de enojo son válidos. El tercer paso para enseñarles a tus jóvenes una respuesta positiva al enojo, después de identificar el defectuoso método de tu hijo para lidiar con esto y escuchar con atención sus expresiones de enojo, es afirmar la validez de su enojo. Puedo escuchar los pensamientos de algunos padres decir de esta manera: espere un momento, doctor. A menudo no creo que el enojo de mis adolescentes sea válido. A veces ni siquiera tienen claro los hechos.
¿Cómo puedo apoyar su enojo cuando no estoy de acuerdo con ese punto de vista? Yo me alegro que lo preguntas, o que preguntaras o que hayas pensado eso, porque aquí es donde muchos padres cometen serios errores. Confunden los hechos con los sentimientos. El resultado es que los padres se ponen a discutir los hechos con los jóvenes y los sentimientos de los jóvenes queda de lado. Los sentimientos que se pasan por lado no construyen relaciones positivas entre los padres y jóvenes. De ahí, el tercer paso tiene que ser tan importante. Si tú no comprendes cómo afirmar los sentimientos de enojo de tu adolescente, nunca le enseñarás a lidiar con su enojo de manera positiva. Sigue escuchando, sigue leyendo. La siguiente parte es de suma importancia. Por lo general, a una de las mejores maneras de ser capaz de afirmar de forma genuina las emociones de otra persona se le llama utilizando la empatía. Así es, poniéndote en los zapatos del otro y tratando de ver su mundo a través de sus ojos. Para los padres, esto significa que te tienes que convertir en adolescente por un momento, recordando tus inseguridades, los cambios de estado de ánimo, el deseo de ser independiente e identidad propia, la importancia de que sus compañeros lo acepten y la desesperada necesidad de amor y comprensión de padres. El padre que no procura empatizar con su adolescente tendrá serias dificultades para afinar o afirmar sentimientos de enojo del mismo. Una persona llamada César demostró el poder de la empatía cuando me dijo lo siguiente: es asombroso lo que ocurrió cuando traté de empatizar con mi hija, doctor. Estaba enojada conmigo porque le había quitado sus privilegios de conducir por una semana. Estaba gritándome por lo injusto que era y por la avergonzada que iba a estar cuando les dijeran a sus amigos que no la llevaría a la escuela esta semana porque su padre le había decomisado su auto. En el pasado yo habría discutido con ella y le habría dicho que debería alegrarse de quitárselo solo por una semana. Le hubiera dicho que sus amigos se buscaran a otro que los llevara y que ella merecía sentirse avergonzada. Hice eso en el pasado y solo empeoró las cosas, doctor. Sin embargo, después de escuchar su conferencia sobre la empatía, me puse en los zapatos de ella y recordé lo duro que era perder los privilegios de conducir durante una semana. De modo que le dije a mi hija: cariño, comprendo por qué estás enojada conmigo y puedo entender cuán penoso sería no poder llevar a tus amigos a la escuela. Si yo fuera joven y una vez lo fui, también me sentiría enojado y avergonzado. Sin embargo, déjame decirte mi posición como padre. Acordamos que si te ponían una multa por exceso de velocidad, perderías tus privilegios de conducir por una semana la primera vez. Y si sucedía por segunda vez, dentro del año, perderías tu licencia por 2 semanas. Tú conoces las reglas, hija. Los dos estuvimos de acuerdo con las consecuencias. Yo te quiero mucho y te amo demasiado, y por eso debo hacer cumplir las reglas, aunque comprendo muy bien lo que estás sintiendo en este momento. Le di un abrazo, doctor, y salí de la habitación. Luego César me dijo, con las lágrimas en los ojos: sin embargo, por primera vez sentí que había manejado de forma positiva el enojo de mi hija. Tal declaración empática de un padre no elimina los sentimientos de enojo de una joven o de un adolescente, pero sí lo suaviza. Cuando el padre identifica con el enojo del adolescente y afirma que está bien en lugar de discutir con él, el enojo del adolescente disminuye porque le trató con dignidad y no lo ofendió. Pero está claro que el segundo paso, escuchar al joven, es un prerequisito para el tercer paso, afirmar el enojo del adolescente. Los padres no pueden sentir sincera empatía por el enojo del adolescente si antes no escuchan su punto de vista acerca de la situación. Subtítulo: explica tu punto de vista y busca la solución. Cuando se ha escuchado al joven a conciencia y luego ha recibido una declaración empática respecto a su enojo y otros sentimientos, puedes dar el paso final del procesamiento del enojo con mayor facilidad. La explicación de tu punto de vista y la búsqueda de la solución. Ahora, y solo ahora, estás listo o está listo el padre para expresarle al joven su propio punto de vista. Si el padre lo hace antes de seguir los 3 primeros pasos, el resultado sería una prolongada discusión con el joven que terminará típicamente con ásperas y cortantes palabras. Si escuchaste con atención y apoyaste el enojo del joven, él escuchará tu punto de vista.
Es probable que no esté de acuerdo contigo, pero te escuchará y se podrá resolver un asunto. Punto 1. Algunas veces tiene razón y algunas veces no la tiene. En ocasiones, cuando los padres escuchan las preocupaciones de sus jóvenes, se dan cuenta que tienen razón. Por ejemplo, Elizabeth me dijo una vez: nunca olvidaré el día que mi hija Cristina se enojó conmigo porque entré en su habitación y limpié su escritorio. Me dijo con firmes palabras que estaba enojada conmigo y que yo había violado su espacio, que no tenía el derecho de entrar en su cuarto y desordenar las cosas, sobre todo su escritorio, que yo había botado también algunas cosas que eran importantes para ella y que si lo volvía a hacer se iría de la casa. Allí me di cuenta de la manera tan profunda que le había lastimado y cómo se sentía respecto al asunto. Pude haber argumentado que tenía el derecho de entrar en su casa y hacer todo lo que se me diera la gana. Pude haber dicho que si ella hubiera ordenado su escritorio no tendría que haberlo hecho yo. Sin embargo, en su lugar, la escuché, doctor. Creo que ese fue el día en que por primera vez me di cuenta que mi hija de 17 años de edad se estaba transformando en una joven u adolescente, que ya no la podía seguir tratando como niña, por lo cual le dije: lo siento, hija, me doy cuenta que ahora que lo hice estuvo mal. En realidad estaba tratando de ordenar tu escritorio, pero entiendo lo que estás diciendo y entiendo que no tenía el derecho de botar alguna de las cosas. En realidad no tenía derecho de ordenarte tu escritorio. Si me perdonas, te prometo que no lo volveré a hacer. Eso fue lo que dijo ella. Debido a que los padres no somos perfectos, a menudo cometemos errores, los cuales a su vez estimulan enojo. Si escuchamos con sinceridad al adolescente, reconocemos nuestro mal comportamiento. La confesión y la petición de perdón siempre crean el acercamiento más positivo, cuando nos percatamos que actuamos mal con nuestros adolescentes. Casi todos los jóvenes perdonarán a sus padres si les piden perdón con sinceridad. Por otra parte, a menudo el padre tendrá una perspectiva del todo diferente a la del joven o del joven. Esta perspectiva se debe expresar con franqueza y libertad de una manera amable pero firme. Por ejemplo, Juan escuchó con atención cuando su hijo vertió su enojo contra su padre. Jacob estaba enojado porque su padre no le prestaba dinero para pagar el seguro del automóvil. Cuando Jacob cumplió los 16 años de edad, Juan le compró un auto con el trato de que Jacob pagara la gasolina, el cambio de aceite y el seguro. Esto ocurrió hace 1 año y medio. El pago del seguro vencía cada 6 meses. Jacob hizo los 2 primeros pagos sin problema, pero ahora se encontraba escaso de dinero y sentía que su padre debía prestárselo a fin de seguir conduciendo el auto. Jacob sabía que su padre tenía mucho dinero. No sentía un problema para hacer el pago. Juan escuchó a Jacob con atención, tomando nota mientras hablaba. Luego Juan respondió: entonces, hijo, ¿tú crees que yo debería darte el préstamo porque tengo mucho dinero y porque eso no me afectaría? Así es, le dijo Jacob. No es nada para ti, padre, pero es una gran cosa para mí y si no me prestas el dinero no podré conducir el auto, al menos por 2 semanas. Juan volvió a prestarle atención a Jacob cuando explicaba sus razones. Entonces dijo: puedo entender por qué quieres que yo haga esto. Sé que será un gran inconveniente para ti no conducir tu auto por 2 semanas. Sin embargo, quisiera decirte mi punto de vista, hijo. Como padre, mi responsabilidad es ayudarte a entender la manera de administrar tu dinero. Al principio acordamos que tú pagarías la gasolina, el cambio de aceite y el seguro. ¿Es correcto? Hace 6 meses que sabías que iba a vencer el pago del seguro. En lugar de ahorrar dinero, lo gastaste. Esta fue tu decisión. Está bien, no me quejo cómo gastaste el dinero. Aún así, puesto que optaste por eso, no tienes dinero suficiente para pagar el seguro. Creo que te perjudicaría si te saco de apuros, continuó el padre de Jacob. Considero que esta es una gran lección para ti, hijo. Sobre todo aprender a administrar tu dinero. Durante las próximas 2 semanas estoy dispuesto a prestarte mi propio automóvil. Cuando pueda. Te llevaré a donde tengas que ir cuando no pueda prestártelo. Así que no voy a prestarte el dinero para tu seguro. Creo que fallaría como padre si lo hago. ¿Comprendes lo que estoy diciendo, hijo? Creo que sí, dijo Jacob murmurando con la cabeza. Es obvio que Jacob no estaba contento, pero entendía lo que decía su padre. Estaba dispuesto a aceptarlo porque su padre lo escuchó con atención, apoyó sus preocupaciones
y le expresó también su comprensión. Nuestra meta es siempre ayudar a nuestros adolescentes a procesar su enojo hacia el punto de la solución. Una de las peores cosas que pueden suceder es el enojo sin resolver dentro del corazón y la mente de nuestros jóvenes. El enojo sin resolver provoca sentimientos de amargura y resentimiento. El joven se siente rechazado y sin amor. El enojo sin resolver del joven hace casi imposible que sea capaz de recibir expresiones de amor de sus padres. Muchos padres se frustran ante el rechazo del joven en aceptar su amor y entonces los tratan con más firmeza, solo para recibir más rechazo. Si el enojo se ha almacenado por un tiempo, el padre deberá crear un clima donde el adolescente se sienta libre de expresar los asuntos por lo que está enojado. El reconocimiento de los fracasos pasados quizás sea una parte de la creación de este medio. Por ejemplo, puedes decir: me doy cuenta de que en el pasado no siempre te escuché cuando estabas enojado conmigo. A veces he dicho cosas muy hirientes y críticas que lamento mucho. Sé que no he sido un padre perfecto y me gustaría mucho lidiar con mis fallas. Si estuvieras dispuesto, quisiera que tuviéramos una conversación alguna vez en la que me dijeras con absoluta franqueza dónde te he herido. Sé que una conversación así quizás sea dolorosa para ti y para mí, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a escucharte. Si al final de todo esto el adolescente no responde a semejante franqueza paternal, quizás sea necesaria una ayuda más profesional. Si el adolescente no está dispuesto a ir a consejería, el padre podrá mostrar su propia sinceridad al ir él. A la larga, es probable que el joven esté dispuesto a unirse al proceso de consejería. Enseñarle a tu adolescente a aceptar su enojo y procesarlo de una forma positiva es una de las mayores contribuciones que podrías hacer jamás en la vida emocional, social y espiritual de tu adolescente. Él va a aprender a procesar su enojo por experiencia. Comencemos desde donde se encuentra el joven y ayudamos a nuestro hijo o hija a procesar su enojo aun si eso involucra tener que escuchar sus gritos iniciales. Después le enseñaremos mejores métodos para comunicar el enojo. Sin embargo, nunca debemos permitir que el lenguaje del joven nos impida escuchar su mensaje. El poema de la siguiente página me lo escribió mi hijo cuando tenía 20 y tantos años de edad. Esa es una de las razones por las que creo en el poder sanador de escuchar el enojo del adolescente. Escuchemos ahora el poema de mi hijo. Papá, tú escuchaste cierto pasado oscuro. Esto es lo que me diste. Tenías oídos para oír la explosiva sinfonía de mi juventud. Palabras como cuchillos, sílabas como tijeras cortantes al aire. Los demás se alejaban. Tú te quedabas y escuchabas. Cuando ponía el grito en el cielo, chillando como escopeta, las llamas ardían con rapidez. Desgarrando las abiertas alas de los ángeles, tú esperabas. Remendando las alas y continuábamos de alguna forma. Al siguiente día, a la siguiente cena, a la siguiente bomba. Y cuando corría por un abrigo, por tu refugio, por tu protección, tú te quedabas afuera en el campo de batalla, expuesto al fuego de todos lados. Arriesgaste tu vida cuando me tuviste. Arriesgaste tu vida escuchándome. Cierto pasado oscuro. Derek Chapman, hijo de Gary Chapman. Y esto, amados oyentes, ha sido el capítulo de hoy. Espero que lo hayas disfrutado, ¿no? Sobre cómo procesar el tema del enojo de los adolescentes. Es muy importante tenerlo en cuenta y que al mismo tiempo esto puedan aplicarlo con mucha eficacia en sus hijos. Así que les deseo mucha bendición, mucha fuerza. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio, en el siguiente capítulo. Chao, chao.